Entonces, hoy vamos a ver una clase ya, estamos en el volumen 3 del manual de capacidad y vamos a ver específicamente el capítulo 17. El capítulo 17 refiere a todo lo que tiene que ver con los segmentos de las arterias urbanas y suburbanas, ¿no? Es decir, en la clase de intersecciones con señales hemos visto la intersección, ahora vamos a ver los segmentos de lo que son los alineamientos urbanos. En el manual van a encontrar información desde el capítulo 16 al capítulo 23, está bastante ligada a toda la información, tanto los términos como los conceptos. Muchas veces de un capítulo los manda a otro como para poder evacuar dudas. Pero en este capítulo en particular vamos a hablar específicamente sobre lo que son los segmentos urbanos como condición. Lo que hace esta metodología o este análisis es analizar avenidas o a lo mejor calles principales, ¿no? Es decir, principalmente las calles principales de una zona comercial donde hay mucha actividad vehicular. Está más que nada basado en eso, este capítulo. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, no podemos aplicar ninguna de las metodologías acá planteadas y los modelos matemáticos si el flujo vehicular supera la capacidad, es decir, si trabajamos en congestión, ¿no? Y está preparado para segmentos donde tengamos intersecciones semaforizadas, como mínimo cada 3 kilómetros, cada 3,2 kilómetros, ¿no? Entonces, las características de lo que vamos a analizar hoy son: las calles tienen semáforos, es decir, aunque sea cada 30 cuadras, cada, digamos, 3 cuadras, y el movimiento, digamos, de giro es inferior al 20%. El manual propone una tabla donde habla de movimientos de giro a la izquierda al 10%. Está hablando o describiendo un corredor lineal de una avenida, donde hay pocos movimientos de giro. Justamente es para poder evacuar el volumen de tránsito a las calles secundarias y las calles suburbanas. Y bueno, está planteado con señales de stop y con semáforos. Entonces, vamos a ver un poco. Esto está previsto para el análisis del confort de los usuarios que van en un vehículo, en un ómnibus, o en cualquier elemento vehicular. Hay otra parte de análisis que no la abordamos nosotros, que es sobre los peatones. Pero esto está el enfoque visto para poder determinar la calidad de una arteria urbana de los vehículos. ¿Cuáles son las características? ¿No? Es decir, nosotros vamos a tener que determinar la capacidad y el nivel de servicio. En el caso de lo que son intersecciones semaforizadas, lo vamos a ver en la clase específica, donde abordamos una intersección semaforizada, que es el capítulo 18. Después vamos a analizar qué pasa con la incidencia de la semaforización en la capacidad del segmento urbano, ¿no? Esto que es cuando hablamos de una onda verde, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos los vehículos llegan al mismo tiempo y atravesan la intersección en la llamada onda verde. Y para poder calificar o cualificar un segmento, nuestros elementos de diagnóstico van a ser el tiempo de recorrido de todo el segmento y las demoras, ¿no? Es decir, cuánto tiempo estamos
en demora. Entonces, el análisis de un segmento urbano se encara principalmente cuando tenemos alguna situación de ordenamiento urbano, ¿no? Es decir, generalmente los municipios se encaran este tipo de estudios para ver si pueden mejorar, generalmente en la hora pico, digamos, el flujo vehicular, las demoras y los movimientos en un centro comercial que de alguna manera necesita que tenga un buen nivel de servicio. Entonces lo que se hace por general es se estudia todo el segmento, sean 20 o 30 cuadras, en conjunto se hace un análisis de todo el entorno, ¿no? Vamos a tener que hacer un relevamiento de la zona, de las diferentes problemáticas que tiene, si tenemos estacionamiento permitido a ambos lados de la acera, si tenemos muchos giros permitidos a la izquierda, los semáforos, por supuesto el volumen de vehículos, la parada de vehículos, si hay paradas de ómnibus, si hay paradas de dársenas, y por supuesto todas las fases semafóricas que intervienen. Es decir, cuando nosotros encaramos un estudio urbano, un poco la idea es ver el nivel de servicio que nos está dando y cuáles son las mejoras que podríamos resolver para poder mejorar esto. Si el problema es el volumen, es decir, la demanda es tan alta que ya supera la capacidad de la arteria y entra en congestión, no vamos a tener muchas posibilidades, excepto que podamos ampliar en 1 o 2 carriles más el segmento, cosa que muchas veces es muy difícil, salvo que tenga veredas muy amplias y yo pueda quitar espacio de las veredas para generar más carriles, pero por lo general es muy complejo. Muchas veces lo que se cambia son los sentidos de dirección o se prohíben los giros a la izquierda, haciendo a lo mejor dársenas de giro especiales, donde se pueda girar en un punto, y luego se prohíbe mediante cartelería o mediante un bulevar o un cordón, digamos, en el medio que no permita los giros a la izquierda. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis y determinamos qué es lo que está pasando, luego vamos a empezar a hacer los diferentes implementos para mejorar esta intersección. Y un poco eso es lo que nosotros vamos a desarrollar como profesionales para poder dar mejor calidad de servicio. Entonces, vamos un poco a lo que es la problemática de una sección urbana, ¿no? Es decir, la característica geométrica va a estar muy ligada al ancho de los carriles, ¿no? Es decir, cuál es el ancho de los carriles, el número de carriles que hay, generalmente esto considera hasta 3 carriles, si hay carriles especiales para estacionamiento en vía pública o si está prohibido el estacionamiento, como por ejemplo en nuestra ciudad, en las principales avenidas. La densidad de accesos en este caso le estamos llamando a las calles que intersectan, es decir, las esquinas que intersectan al segmento. Esa es la cantidad de accesos, ¿no? El espaciamiento entre semáforos para poder ver un poco si se da el ordenamiento del flujo vehicular, la existencia de espacio para estacionamiento, de peatones, la velocidad límite de la calle y un poco el tema de cantidad de vehículos y población. Entonces, con esos datos nosotros vamos a intervenir en nuestro diagnóstico. Con los vehículos vamos a necesitar, por supuesto, el volumen, es decir, la densidad,
La clasificación, es decir, qué cantidad de ómnibus, qué cantidad de camiones, cuáles son la incidencia de estos vehículos en el total de los vehículos, y sí o sí los movimientos. Es decir, cuando hacemos un trabajo de identificar un segmento, lo que vamos a hacer es un conteo en cada esquina, un conteo de movimientos. Vamos a medir los volúmenes pasantes y los volúmenes tantos de giro, a la derecha como a la izquierda. Ambos movimientos causan efectos sobre la circulación. El efecto de los semáforos, es decir, los semáforos coordinan los movimientos, hacen que el flujo vehicular sea ordenado. Entonces, también vamos a ver la influencia de estos semáforos. Generalmente hacen mucho, digamos, incidencia sobre la demora de los vehículos, el efecto de los semáforos. Acá empezamos a ver algunos términos de semáforos que lo vamos a ver en la clase particular de semáforo, que es la proporción del tiempo de rojo, es decir, la cantidad de tiempo que está la señal en rojo sobre el ciclo total, es decir, el ciclo de los vehículos. Entonces, eso también nos va a influir. Bueno, por supuesto, los vehículos que llegan en verde, es decir, cómo se acomodan estos vehículos, si están sincronizados estos semáforos, y, por supuesto, siempre la demanda, es decir, bueno, este volumen de vehículos puede pasar a través de esta intensidad de saturación que puede tener el semáforo o no. Recuerden que en los casos de saturación no podemos aplicar este modelo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como objetivo, y es lo que nos vamos a plantear paso a paso en esta clase, es determinar la velocidad media de recorrido. Vamos a determinar la velocidad de flujo libre, y en base a la relación que hay entre la velocidad de recorrido del segmento con la velocidad de flujo libre, vamos a obtener el nivel de servicio. Es decir, es una relación directa entre la proporción que tiene el porcentaje, digamos, ¿no?, que está ocupando. Si el porcentaje entre la velocidad de recorrido y la libre es, digamos, superior al 85%, es decir, casi es la velocidad libre, por supuesto que va a tener un nivel de servicio A, un excelente nivel de servicio. Recuerden que la velocidad de flujo libre es la velocidad deseada de un vehículo, es la velocidad con tránsito cero, con ningún semáforo, con ninguna señal de stop, es decir, la velocidad a la cual el conductor desearía ir y está cómodo. Es decir, después va a haber interacciones que disminuyen esa velocidad. Va a haber una intersección donde tengo que dejar pasar a otro vehículo, un semáforo, un giro a la izquierda de un vehículo, un giro a la derecha, un estacionamiento. Entonces eso va a tener detrimento en lo que es la velocidad de recorrido. Esto le va a dar una demora y eso es lo que va a bajar el nivel de servicio. Fíjense que ya estamos en el nivel más bajo de nivel de servicio cuando descendemos por debajo del 30% sobre la velocidad de flujo libre. Entonces ahí es donde tenemos que hacer algún cambio en el entorno arterial para que no se produzcan estas demoras. Por lo general, los cambios tienen que ver con el ordenamiento urbano.
Es decir, los giros a la izquierda, los estacionamientos, la cantidad de carriles. Entonces, eso es un poco lo que vamos a tener que ir modificando. Bien, vamos a ver entonces el inicio de la metodología. Es decir, nosotros vamos a tener, por un lado, ahora vamos a ver acá, un diagrama. Este diagrama nos va a permitir, bueno, esto quedó de lo que estábamos viendo de la velocidad límite. Antes de empezar con la metodología, ¿no? Es decir, la capacidad, acá hay un diagrama, un cuadro, donde nos da un poco qué es lo que necesitamos al momento de encarar el estudio de arterias urbanas, ¿no? Es decir, un poco lo que veníamos hablando recién, está todo resumido en este cuadro, donde necesitamos conocer el volumen de vehículos, necesitamos conocer la cantidad de intersecciones, es decir, la cantidad de esquinas, cuál es el volumen por segmento. Acá, bueno, esto quedó de una traducción en española, ¿no? Es decir, esto es el número de carriles, tanto de la intersección como el ancho de la intersección, si hay dársenas de giro, la longitud, el segmento, número de carril, longitud de si hay un cordón que restringe el giro a la izquierda, ¿no? Es decir, si tenemos algún elemento separador de calzada, bueno, los puntos de acceso. Acá vamos a hablar un poco, y ahora vamos a hablar cuando hagamos el paso a paso, en lo que es puntos de acceso y en lo que es el volumen de los puntos de acceso. Ahora lo vamos a describir en detalle. Este es el mismo cuadro que tienen ustedes en el manual, en la figura 17.5, que está en inglés. El que les acabo de mostrar antes es un poco la traducción al español. Bueno, bien, ahora sí. Esto lo vamos a analizar con este gráfico que tenemos acá, este diagrama de flujo. Fíjense que tiene 9 pasos y un 10º paso, que es del punto de vista del pasajero. Hay como dos canales o dos, digamos, formas de hacerlo, que es cuando el sistema no está coordinado, es decir, no tenemos semáforos o los semáforos no están calibrados y coordinados entre sí, pero generalmente es cuando tenemos esa problemática, y un sistema coordinado, acá después lo van a ver cuando habla de pretimed, o sea, actuado o predeterminado, ¿no? Es decir, eso lo vamos a ver cuando encaremos semáforos. Una señal predeterminada de semáforo es cuando sigue un ciclo continuo y cíclico de espacio de tiempo para las señales. Es decir, el verde tiene 30 segundos, el rojo tiene 20, y siempre va a estar repitiendo ese mismo formato, esa asignación. En cambio, una señal actuada semafórica es una cantidad de tiempo que se va moviendo en base a sensores que hay en la calle, es decir, espiras o detectores o cámaras que detectan los volúmenes y se van moviendo a medida que ocurren cosas. El típico caso de una señal actuada, por ejemplo, es cuando tenemos el botón de peatón que apretamos para poder cruzar la calle, es decir, está el semáforo siempre en verde para los automóviles, y cuando viene un peatón, pulsando el botón, se pone en rojo para poder cruzar. Esas señales actuadas son similares en los casos vehiculares, ¿no? Es decir, hay veces que
son señales de ese tipo. Pero eso lo vamos a ver más en semáforos. Entonces, vamos a ir viendo los pasos. Vamos a hacer un repaso rápido. Los pasos 1 a 4 es como una iteración que vamos a ir haciendo hasta encontrar el balance. Primero vamos a tener el volumen de vehículos, siempre ajustado, por supuesto, a vehículos ligeros. Recuerden que si el volumen de vehículos supera la capacidad, es decir, ya estamos en congestión, no es válido este elemento de análisis, ¿no? Vamos a ver de determinar los tiempos de movimiento, es decir, un poco el tiempo de recorrido del vehículo. Vamos a determinar la proporción de vehículos que llegan al semáforo, a la intersección que está semaforizada justo cuando se pone el verde, es decir, si está coordinado, si hay un pelotón que llega al 80% del momento que se pone en verde. Vamos a determinar la duración de esta señal, es decir, de la fase, cómo se va moviendo. Entonces, esta iteración que vamos a ir haciendo hasta que encontremos la misma respuesta, ¿no? Es decir, entre una señal y la otra, muchas veces tenemos segmentos con varios cruces sin semáforos. Bueno, hacemos el análisis y vamos viendo cíclicamente durante el proceso generalmente es 1 hora de análisis o 15 minutos. Entonces ahí vamos a ir avanzando en los demás pasos. De todos modos, ahora lo vamos a ver en particular, ¿no? Bueno, paso 5, determinar la demora, el retraso, digamos, de los vehículos. Justamente es uno de los principales temas que evalúa un segmento. Vamos a determinar la cantidad de paradas, es decir, la cantidad de veces que el vehículo para en el segmento. Es decir, va haciendo paradas por semáforos o por señales de stop. Vamos a determinar en el paso 7 la velocidad de viaje o la velocidad de recorrido. En este caso, lo que hacemos es la velocidad media de recorrido. Y acá no estamos hablando ni de velocidad instantánea ni de velocidad puntual. Esta es la velocidad durante todo el segmento, es decir, el promedio. Bueno, la tasa de parada, es decir, cuántas veces tuvo que parar el vehículo en todo el segmento. Y después, con todos esos valores previos, es decir, desde el 5 hasta el 8, vamos a llegar a encontrar la proporción. Es decir, ya teniendo la velocidad de recorrido y teniendo la velocidad de flujo libre, tenemos la proporción. Y entonces con esa proporción vamos a determinar el nivel de servicio. Después hay un paso 10 que es cómo lo ve el usuario desde el punto de vista desde el conductor, cómo ve el segmento, ¿no? Acá estamos analizando desde el punto de vista de diseño del segmento. Bien. La capacidad del segmento, la capacidad de movimiento, está dada justamente por el número de carriles y lo que es, de alguna manera, la probabilidad de que no existan vehículos que hayan quedado demorados por un semáforo anterior, ¿no? Es decir, lo que se elabora y se estudia en esta ecuación es que todos los vehículos mantienen un mismo movimiento. Es decir, los movimientos dentro de los carriles se van moviendo todos en conjunto hasta llegar a pasar toda la intersección y todo el segmento. Por lo general, lo que vamos a hacer es vamos a estudiar entre semáforo y semáforo el segmento completo y así sucesivamente entre todos los semáforos. Si tenemos semáforos cada 3 o 4 cuadras,
bueno, nuestros segmentos van a estar dados de ese modo. Bueno, entonces vamos a ver en particular los pasos de la metodología de análisis, ¿no? Es decir, como veíamos recién, determinamos el volumen de la demanda. No vamos a evaluar en los casos de congestión, es decir, el volumen de la demanda va a estar dado en vehículos por hora, va a salir a partir de un conteo vehicular del segmento, y después lo vamos a llevar a vehículos equivalentes ligeros. Generalmente lo que vamos a hacer con esto es dividirlo por el factor de hora de punta. Es decir, vamos a tener la cantidad de vehículos por hora dividido el factor de hora de punta. Podemos hacer algunas evaluaciones en periodos más cortos, como de 15 minutos, pero en ese caso, digamos, vamos a tomar el periodo máximo de los 15 minutos. También este tipo de metodologías de análisis, hoy por hoy en la práctica, lo estamos haciendo con un software de análisis, que es el mismo que trae lo que estamos viendo en la presentación, o algún software de microsimulación de tránsito que tiene ya precargados todos los modelos matemáticos y nos va a permitir hacer un análisis mucho más visual. El paso 2 es la velocidad de flujo libre base. Es decir, nosotros necesitamos partir de una velocidad de flujo libre. Entonces, la metodología propone, para poder determinar esto, fíjense que acá el manual está en inglés y está en millas por hora, tiene como inicio la velocidad constante, que esta velocidad constante es una velocidad que tiene relación con el tipo de segmento que estamos analizando, es decir, una avenida, por ejemplo, y la velocidad límite de esa avenida. O sea, generalmente tenemos velocidades constantes en toda la ciudad y decimos, bueno, si es una avenida de 2 carriles donde tenemos una velocidad límite de 60 kilómetros por hora, entonces vamos a tener una velocidad constante que por lo general es un poquito mayor. Es decir, fíjense que en la tabla del manual, a partir de una velocidad límite, pone una velocidad constante que es aproximadamente 40%, 20% mayor a lo que es la velocidad en sí, ¿no? Entonces, hablando, digamos, en kilómetros por hora. Fíjense que acá está en millas por hora. Esta velocidad va a tener 2 ajustes. Uno es un ajuste por la sección que cruza, es decir, por la intersección, es decir, cantidad de cruces, y otro de los puntos de acceso. Acá es donde un poco la idea de lo que decíamos sobre los vehículos, o sea, la cantidad de puntos de acceso y los cruces o considerados cruces. ¿Por qué está esta diferencia? Vamos a ver, es decir, desde el punto de vista del tránsito, nosotros vamos a tomar como un punto de intersección o un punto de conflicto aquel que tenga más de 10 vehículos por hora. Es decir, las calles transversales que tengan más de 10 vehículos por hora van a generar alguna demora sobre la avenida principal. Si tenemos menos volúmenes que esos, no los consideramos. Y ese lo tomamos como punto de acceso, es decir, punto de cruce. Podemos ser que a lo mejor tenemos 3 intersecciones que tienen 3 vehículos por hora, entonces sumadas las 3 suman un punto de acceso.
pero los puntos de acceso son aquellos que tienen mucho volumen de tránsito. En cambio, digamos, el acceso en sí son las calles físicas. Puede ser que no tengan ningún vehículo, pero es un punto de acceso. Entonces, un poco tener la diferencia de eso. Bueno, fíjense acá, está los ajustes por cruce. Fíjense que si no hay restricción del tipo de mediana, es decir, por giro a la izquierda, no aplica ningún porcentaje de reducción. Y acá reduce 20, 40, 60% en base a una prohibición de cruce en ese caso, ¿no? Y esto es si tiene cordón o no tiene cordón. Y acá la densidad de puntos de acceso por milla para 1, 2, 3 y 4 carriles, en base a la densidad de puntos de acceso, es decir, la cantidad de calles que intersectan al segmento en cada uno de los segmentos de diferentes carriles, o sea, depende de nuestro caso, es este el valor que tenemos que considerar. Entonces, con esos dos elementos, con estos y con esto, vamos a afectar a la velocidad constante y obtener la velocidad de flujo libre, que va a estar cercana a la velocidad límite, ¿no? Es decir, no es demasiado diferente. Entonces, fíjense, acá hay, en vez de un cuadro, que si bien a lo mejor les cuesta interpretar un poco este cuadro, acá está la fórmula, donde la velocidad constante está en relación directa con la velocidad límite. Y respecto a lo que es, fíjense, los factores de ajuste por la sección de cruce, acá está directo en lo que es la mediana restrictiva. ¿Qué es la mediana restrictiva? Cuando tenemos entre una avenida, por ejemplo, de dos direcciones, tenemos como separador central un cordón o un cantero. Sería como el caso de un bulevar. Si nosotros tenemos un bulevar que va de esquina a esquina, digamos, ese lo tenemos que computar dentro de la longitud total. Ahora, si ese bulevar tiene algunas aberturas entre esquina y esquina, no las tenemos que considerar. Es decir, siempre va de intersección a intersección. Entonces, tenemos eso, tenemos segmentos sobre el lado derecho, es decir, a lo mejor lugares donde no podemos hacer giros y los cordones, ¿no? Entonces, en base a la geometría que tenemos, podemos obtener el factor de ajuste. Y después el factor de ajuste que tenemos acá de los puntos de acceso, también, en vez de tener el cuadro, tenemos una fórmula que va a estar dada en base a la densidad de puntos de acceso, es decir, por longitud de segmento, en este caso millas, el número de carriles del segmento, en la dirección que estoy analizando, el número de puntos de acceso del lado derecho, el número de puntos de acceso del lado opuesto y el ancho de la intersección siguiente. Es decir, con esa información tenemos este factor que si no lo sacamos con esta tabla, lo sacamos con esta fórmula. Son dos formas de calcularlo. Bien, y después pasamos a algunos ajustes más, es decir, primero habíamos hallado la velocidad de flujo libre. Ahora vamos a hacer algunos ajustes más, por ejemplo, el caso de la influencia de los semáforos, es decir, cuando acá hay un efecto del conductor, ¿no? Es decir, cuando hay distancias cortas entre semáforos,
los conductores tienden a disminuir la velocidad. Siempre aquel que es conductor lo sabe perfecto, ¿no? Es decir, uno mira el semáforo mucho tiempo antes para frenar, y si nosotros no miramos mucho tiempo antes, puede ser que esté en rojo y tengamos que frenar de golpe, ocasionando una colisión con un vehículo que viene atrás. Entonces, generalmente los conductores tienden a disminuir la velocidad cuando los semáforos están más cerca. Es decir, si tenemos semáforos en todas las cuadras, el conductor tiende a disminuir la velocidad. Cuando tenemos semáforos más espaciados, la velocidad empieza a subir, digamos, en las condiciones que prevalezcan, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de ajustar la velocidad, en este caso que estamos hallando, ¿no? Es decir, la velocidad libre a la presencia de semáforos. Y está dado por la velocidad base que teníamos anteriormente y la distancia entre intersecciones semaforizadas como máximo 400. Entonces, bueno, este es un factor. Acá tenemos un poco la expresión, digamos, de separación de señales entre semáforos. Fíjense, el factor de ajuste por separación de señales, y la velocidad de flujo libre va a estar afectada justamente por el factor de separación de señales. Otro elemento que causa demoras en el movimiento es justamente la proximidad de vehículos. Esto generalmente ocurre en arterias urbanas con mucho movimiento comercial, donde hay vehículos estacionados, donde hay vehículos que están por parar, donde hay vehículos que hacen maniobras. La presencia de vehículos hace que el conductor disminuya un poco la velocidad para pasar a través de otro vehículo. Bien, esto es el modelo matemático que simplifica un poco la reducción de velocidad con presencia de vehículos, y está dada justamente por el volumen de demanda en vehículos por hora, el número de carriles en la dirección del viaje y la velocidad de flujo libre. Es decir, con estos elementos ajustamos por la presencia de vehículos. Uno de los elementos que influye también son los giros. Es decir, cuando el modelo matemático que analizamos habla de ajustes por giros, está hablando de la demora que tiene un vehículo que quiere seguir recto, que quiere atravesar toda la avenida, y por delante tiene un vehículo que gira a la derecha o que gira a la izquierda. Entonces, el vehículo que hace la maniobra disminuye la velocidad, muchas veces disminuye a cero porque hay un peatón cruzando, y ahí hay una demora debido a la maniobra, ya sea para la izquierda o para la derecha. La tabla que presentamos acá tiene la influencia para cada uno de los casos de cantidad de carriles de la demora por giros. Esto está dado justamente, como les decía al principio, por volúmenes de giro que no superan el 10% de su volumen. Es decir, si tenemos menos, lo podemos hacer proporcionalmente, ¿no? Es decir, bueno, si el 5% de los vehículos gira, entonces tomamos la mitad de esos vehículos. Entonces ahí es donde tenemos justamente que poder hacer ese ajuste. Lo podemos hacer proporcional, ¿no? Los giros, tanto izquierda como derecha, son calculados y sumados luego a las demás demoras. Entonces, fíjense, el tiempo total de recorrido está dado por
Primero, bueno, hay una primer consideración que está dado por el tipo de sección de control. Esto que está acá es el tipo de sección de control que vamos a tomar 1 cuando la sección tiene un control semafórico o por señalización de stop. Si hay movimiento no controlado, es decir, si no hay señales de ningún tipo, entonces todo este término desaparece, porque se supone que este tiempo está dado por los semáforos. Y acá hay una relación entre el volumen de la demanda y la capacidad, es decir, la relación volumen-capacidad, que máximo va a ser 1 y mínimo va a ser la relación volumen-capacidad, lo vamos a usar en este caso cuando hay movimientos por ceda al paso. Es decir, nosotros estamos en la avenida principal y hay movimientos que ceden el paso. Después tenemos, digamos, en el caso semafórico ya empezamos a ver algunos elementos que vamos a ver en semáforos, que es el tiempo perdido. Es decir, el tiempo perdido es cuando todas las señales de la intersección de semáforos están en rojo. No es un error de los semáforos, está hecho a propósito para poder evacuar las colas de movimiento. Por lo general son 2 segundos en el caso de semáforo y 2,5 segundos en el caso de ceda al paso. Es decir, esto que está acá es 2 o 2,5. Longitud del segmento que estamos analizando, sean 3 kilómetros, sean 2 kilómetros, lo que sea. El factor de ajuste por tipo de control es el que hablábamos recién. Bueno, justamente la relación de flujo de demanda, es decir, la cantidad de vehículos por hora, la demanda del segmento, la capacidad de movimiento, que fue lo primero que vimos, es decir, la cantidad posible que puede soportar las calles que estamos analizando, y la demora debido a giros a la izquierda o a la derecha, que es la que vimos anteriormente, sumada, porque estos giros a la derecha o a la izquierda, estos que están acá atrás, los tenemos que sumar por cada intersección que tenga giros. Entonces eso sumado, todas las cantidades de giros que tenemos, nos va a dar el tiempo de recorrido del segmento. Es decir, el modelo matemático que me da el tiempo esperado. Por supuesto que vamos a hacer nosotros también siempre evaluaciones de campo, donde vamos a ir con un cronómetro y calcular el tiempo recorrido. Vamos a ir con un vehículo, vamos a recorrerlo en diferentes horas del día y hacer un estudio de tiempo de recorrido, ¿no? Siempre eso lo vamos a calibrar con los modelos matemáticos. Bien, el paso 3 es determinar la proporción de vehículos que llegan en verde cuando llegamos a la intersección semafórica, ¿no? Es decir, esto en semáforos es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo llegan los vehículos? Todos juntos cuando se hace verde, esto es lo que llamamos onda verde. Todos juntos cuando se llega en rojo, esa es la peor progresión que podemos tener. O intermedio, es decir, bueno, la mitad llegan al principio de verde y después se ponen en rojo. Bueno, esa es una intersección moderada, ¿no? Entonces, para poder determinar eso, tenemos que hacer la proporción de los vehículos. Cantidad de vehículos que llegan durante el tiempo de verde y el total de vehículos que atraviesa la intersección, ¿no? En vehículos por segundo. Es decir, esta tasa de llegada que hay. La longitud del ciclo me va a dar la cantidad de vehículos totales. Entonces, un poco esto es determinar de todos los vehículos cuántos llegan en el tiempo de verde. ¿Por qué hace este análisis? ¿Por qué acá les muestra este gráfico, ¿no? Es decir, porque si yo logro evacuar
la máxima cantidad de vehículos en un tiempo verde y luego cuando llegan al otro semáforo vuelven a estar en verde y llegan al otro semáforo y vuelven a estar en verde, se hace un movimiento continuo donde no hay demoras. Ahora, si eso no ocurre, porque tenemos movimientos de otras calles, porque tenemos movimientos de descoordinación semafórica, vamos a tener mucho más demoras. Vamos a tener vehículos parados, vamos a tener una fila, este vehículo que quiere ingresar no puede ingresar, es decir, empezamos a tener problemas. Y eso es una de las cosas que tenemos que determinar, ¿no? Es decir, cómo está funcionando el segmento de análisis. Bueno, vamos a determinar la fase, la duración de la fase de la señal. Un poco esto es el tiempo de ciclo. Si está sincronizado, el paso 1 a 4 se va haciendo iteraciones y vamos viendo siempre a los mismos ciclos de vehículo cómo se van produciendo los movimientos. Porque si nosotros vamos a hacer el conteo durante 15 minutos, lo volvemos a hacer y vamos haciendo todos los pasos que hicimos anteriores, es decir, las velocidades, los tiempos de recorrido. Cuando vemos que esa iteración repite 2 veces el mismo valor, esos son los valores que vamos a usar para cada caso, como la velocidad de recorrido, como la capacidad, como el volumen, y en este caso las duraciones. O sea, también vamos a tener que hacer el conteo del tiempo que tiene las fases semafóricas. Bien, la demora de todo el segmento. Acá, digamos, hay muchas ecuaciones, hay muchos cálculos matemáticos para poder calcular las demoras. Por supuesto, lo vamos a evaluar en campo también, ¿no? Pero un poco la idea de la demora es ir sumando varios elementos que causan demoras en el tráfico. Los procedimientos, digamos, están descritos en varios capítulos del manual. Acá exponemos la fórmula, ¿no? Es decir, la demora tiene que ver con el volumen total de vehículos por carril, es este de acá, la demora del grupo de carriles, es decir, hay una demora total calculada, hay un volumen de todo el segmento, no por carril, sino de todo el segmento, la cantidad de carriles del segmento, la demora por giros a la izquierda, es lo que teníamos antes calculado, el volumen de giros a la izquierda, es decir, la cantidad de vehículos que giran, el volumen de giro a la derecha y la demora de giros a la derecha, y la proporción de giros a la izquierda cuando hay un carril compartido, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos dársenas especiales para giro, tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, si hay ese caso, lo tenemos que volcar acá. En función de eso y el volumen total de la demanda, nos va a dar la demora total de la intersección. Este es un elemento que después nos va a servir para los cálculos de nivel de servicio también. Bien, la tasa de parada más que nada tiene que ver con determinar cuántas veces el vehículo para, es decir, cada vehículo para. Este elemento se considera, es decir, a veces es difícil de calcular, se toma como parada aquella vez que el vehículo tiene su velocidad detenida en cero, tiene su velocidad cero o muy cercana a cero. Por más que no haya parado, si disminuyó la velocidad, por ejemplo, para un giro a la izquierda o para un peatón o para un giro a la derecha, eso se toma como parada. Ahora, muchas veces ocurre que en una cola de un semáforo, el semáforo me cortó 2 o 3 veces. Bueno,
se toma una parada por cada ciclo de semáforo. Es decir, yo estoy casi al final de la fila en el semáforo. Avanza y vuelve a cortar. Eso se toma una parada. Vuelve a abrir el semáforo, avanza y se vuelve a cortar. Eso se toma como 2 paradas. Y si ahí avanzo, bueno, ahí puedo seguir y tomé 2 paradas, 3 paradas, lo que sea. Entonces, esos conteos de cantidad de paradas, es decir, lo podemos hacer en campo, y acá está un poco la expresión matemática que define el número promedio de parada para todos los vehículos. Y las variables son las variables que tienen el tiempo de verde del semáforo que está adelante, tiene que ver la velocidad del volumen de saturación, tiene que ver el tamaño de la cola de espera. Acá hay mucho modelo matemático, si bien son expresiones que parecen complejas, esto generalmente lo vamos a manejar con un software de análisis, con lo cual no vamos a estar arriba de ecuaciones tan complejas, pero un poco la idea conceptual de a qué se refiere cuando hablamos de un modelo que analiza la cantidad de paradas por vehículo. Bueno, los giros a la izquierda, los giros a la derecha, el volumen total, es decir, elementos que venimos manejando. Bueno, con los elementos como tiempo de recorrido del segmento y como la demora, determinamos la velocidad media de viaje, que está dada por esta ecuación que tiene como variables la longitud del tramo, el tiempo de recorrido y la demora. Es decir, con esa información obtenemos la velocidad media de viaje, que también nosotros la vamos a chequear en el campo con varios recorridos y con una metodología especial de cálculo de la velocidad media de recorrido, que es el método del vehículo flotante, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a obtener la velocidad de viaje. La tasa de parada espacial tiene un poco que ver con la cantidad de paradas durante todo el segmento. Es decir, esto es un poco lo que necesitamos en el paso 8. Está dado por, digamos, la cantidad de paradas y paradas por otras fuentes que no sean los semáforos, que puede ser un giro a la izquierda, un giro a la derecha, un auto que está estacionando, por ejemplo, hay una maniobra de un estacionamiento, un ómnibus que paró, no tiene dársena y paró, y entonces nos hizo una parada. Es decir, hay muchos elementos de parada que están dados por otros espacios, que los vamos a tener que contabilizar y ponerlo dividido la longitud del segmento. Un poco esto me va a dar la cantidad de paradas a lo largo de todo el segmento, a diferencia de lo que calculamos antes, que eran las paradas por vehículo, ¿no? Parada promedio por vehículo. Bien, estamos casi al final de la presentación, ¿no? Es decir, con el tiempo de viaje y con la velocidad de flujo libre, vamos a sacar el porcentaje que ocupa el tiempo de viaje sobre la velocidad de flujo libre. Y con ese porcentaje, que es el que vamos a entrar en esta columna, vamos a hallar el nivel de servicio. Por supuesto que no hallamos nivel de servicio cuando el volumen supera la capacidad. Es lo que planteamos desde el principio, ¿no? Es decir, los parámetros iniciales de las ecuaciones y los modelos matemáticos están habilitados únicamente para volúmenes que están por debajo de la capacidad y que están trabajando en regímenes normales. Entonces, con esta información, supónganse que estamos al 50% de la velocidad, es decir, yo tendría que tener una velocidad de
70 kilómetros por hora y estoy en el 50% de la velocidad, ¿no? Es decir, 35 kilómetros por hora. Bueno, ahí estoy en el servicio que podría ser aceptable, el COD. Ahora ya bajando a un 40%, tenemos que empezar a tener alguna precaución para poder evitar la congestión. Es decir, por lo general, en los casos de la práctica, cuando nos encontramos cercanos al 30%, es decir, una avenida principal de un municipio que tiene como una velocidad digamos, de 60 kilómetros por hora, entre 40 y 60 kilómetros por hora, que se recorre en 5 minutos o en 10 minutos, por la mañana, por ejemplo, termina siendo recorrida en 30, 40 minutos. Es decir, eso desalienta mucho a la gente, a los comercios y al desempeño, el desarrollo urbano. Entonces, ¿qué cosas tenemos que analizar cuando nos encontramos frente a circulaciones con situaciones de problema? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué pasa con el volumen. El volumen está cercano a la capacidad. Si eso no ocurre, entonces sí podemos ver otros elementos que causan la demora. Ahora, si el volumen está cercano a la capacidad, ahí vamos a tener que dar más capacidad a la vía. Entonces ahí no nos queda remedio que o aumentar la cantidad de carriles, que eso en un casco urbano sería disminuir el tamaño de la vereda, o muchas veces lo que se plantea es cambiar el sentido de circulación, es decir, bueno, una avenida que tenía doble sentido de circulación se pasa a un único sentido de circulación y en vez de 2 carriles ahora tiene 4 y se deja otra calle paralela en sentido contrario. Por ejemplo, eso favorecería muchísimo la capacidad. Ahora también podríamos tener carriles en desuso porque están utilizados por estacionamiento en la vía pública, que serían nuestro elemento para poder dar más capacidad. Entonces lo que se haría ahí es o prohibir el estacionamiento en la vía pública o muchas veces, que es lo que ocurre en la realidad, que es ejercer el poder de policía, es decir, en realidad está prohibido estacionar en la avenida. Lo que pasa es que no hay un control y no está hecho el poder de policía. Entonces lo que hacemos es empezar a restringir los estacionamientos, estar más atentos con ese tema, y eso da mayor capacidad. Por supuesto que también hay que brindar una solución a ese estacionamiento, ¿no? Si, bueno, a lo mejor poner dársenas de apeo para entrar a algún local, gestionar sectores de estacionamiento en calles lindantes. Bueno, hay que trabajar en la zona urbana, ¿no? Para poder resolver estas cosas. Eso sería con respecto a la capacidad. Ahora, si no tenemos ese tipo de problemas, lo que tenemos que analizar es la progresión semafórica, si es que está funcionando bien, analizar el tema de los movimientos de giro a la izquierda o a la derecha, y quizás empezar a restringir esos movimientos. La intervención de, por ejemplo, paradas de ómnibus que estén en el medio del carril, que no tengan dársenas para estacionamiento de ómnibus, es decir, los elementos que generan demoras en el recorrido. Y muchas veces lo que hacemos es ordenamiento urbano. Entonces, de esa forma, analizamos la situación y logramos tener un tiempo de recorrido más bajo, aplicando diversos cambios, digamos, sobre esta área urbana. Aplicando esos cambios, nosotros con un modelo, por ejemplo, que no sea este, como un modelo de simulación, podríamos
poner esos cambios dentro de la geometría nueva y en ese modelo de circulación ver cómo impacta y a cuánto mejora el nivel de servicio. Es decir, hay software que nos permiten de antemano saber qué pasa si ensanchamos los carriles y ponemos un carril más acortando las aceras, o si cambiamos de sentido de circulación. Es decir, un poco podemos determinar antes de proceder a la construcción cuáles van a ser los beneficios de esto, ¿no? Por supuesto, siempre los beneficios de mejorar el nivel de servicio y las velocidades impacta sobre mejoras en los beneficios de los usuarios, ¿no? Es decir, de los beneficios de cada vehículo, que no se demora tanto tiempo todas las mañanas y que podría disminuir los costos de operación. Así que bueno, un poco terminamos con esto. La idea es ver alguna práctica como para poder analizar un poco esto.